¿Cambiar o no los estatutos? De no hacerlo, la universidad perderá la denominación de pontificia, nombre que identifica a nivel nacional e internacional a esta casa de estudios, considerada una de las mejores a nivel de Latinoamérica. Suponiendo que le quiten los nombres, ha habido quienes han sostenido que en ese caso pierden los bienes. Esto es un despropósito. La universidad ha sobrevivido por lo que enseña y por lo que transmite a sus estudiantes y lo que transmite, o sea, muchos de sus estudiantes han logrado cosas afuera y acá dentro en política, en diversos ámbitos, y no creo que haya sido gracias necesariamente a la denominación por católica o por pontificia. Creo que la católica tiene nombre y prestigio justamente por la calidad de profesores, enseñanza, forma de ver el país y los problemas, y no tanto por si se llama católica o no. Pero la decisión final aún no está tomada. Después de más de 6 horas de expectativa, concluyó la reunión de la Asamblea Universitaria. Ha sido una asamblea de discusión, más no de toma de acuerdos. La posición del rechazo rotundo al cambio de estatutos aún no se ha confirmado, pero la asamblea de hoy, a comparación de otras fechas, marcó una diferencia. Lo que venía siendo un enfrentamiento entre el arzobispado y la representación de la universidad se estaría convirtiendo en un escenario de conciliación. Creemos que la Iglesia, al menos ahora, ha tenido este espíritu conciliador. Saludamos en realidad la presencia de 3 obispos en la asamblea del día de hoy, que en realidad hace muchos años no formaban parte ni asistían a esta asamblea. Hoy se esperaba el desenlace de esta historia que está dando que hablar hace más de 7 meses, pero que al parecer aún se hará esperar. La buena noticia, sí, es verdad, es que 3 obispos asistieron después de mucho tiempo a la asamblea. Ellos son miembros de pleno derecho de la asamblea universitaria, de acuerdo a sus estatutos. Justamente hay 5 obispos que pueden ser parte de la asamblea, además de Monseñor Cipriani, que tiene el título de Gran Canciller, porque así lo reconoce el estatuto. Sin embargo, el rector de la universidad se elige por la asamblea. Ese es uno de los temas que está justamente en discusión con el Vaticano. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Regresemos al principio. La palabra pontificia en el nombre de la universidad es un título otorgado generosamente por el Papa. El Papa lo da y el Papa lo quita. O la universidad o la institución decide no usarlo. ¿Es necesariamente una universidad católica pontificia? No necesariamente. San Marcos ha sido pontificia en el Perú durante muchísimos años y no tiene el tipo de relación que hoy tiene jurídica, tiene la Universidad Católica con el Vaticano. Por lo tanto, reitero, es un título que se le da a la universidad y la universidad acepta gustosamente usar. La palabra católica es en el derecho peruano una palabra genérica, igual que Perú. Nadie puede registrar la palabra Perú como propia ni católica. Perdón, un momento, me están pasando un papel. Muy bien. Vamos a ir un ratito a eso, pero déjenme terminar de explicar lo que estoy explicando. Pueden guardar la calma todos, por favor. Estaba hablando del título de pontificia, que como les decía, es un título finalmente honorario. La universidad puede decidir dejar de usarlo, pero en todo caso, si alguien lo tiene que quitar, la única persona que lo puede quitar es el Papa, porque él lo otorga. No nos lo otorgamos nosotros mismos, no lo otorga el Arzobispado de Lima, no lo otorga el secretario del Vaticano, no, lo otorga el Papa. Y si él lo otorga, él lo quita. El nombre católico es un nombre, como reitero, genérico, igual que la palabra Perú, igual que la palabra universidad. Y ese título, Pontificia Universidad Católica del Perú, está registrado en Indecopi. Por lo tanto, es un nombre comercial. De acuerdo a las leyes peruanas, está protegido. Hace unos años, por ejemplo, se creó una academia preuniversitaria que se llamaba La Pontificia, porque les gustaba el nombre, pues. Eran parte de la Iglesia Católica, el Vaticano les había dado el título. No, habían decidido llamarse así. La universidad se llama católica. Puede haber mañana una librería La Católica, y puede haber una farmacia La Católica, y puede haber un restaurante El Católico, y es un genérico.
y se puede registrar para el uso de distintos bienes y servicios. Por lo tanto, el nombre no está en juego. Yo no sé por qué están todos tan desesperados con el nombre. El nombre tiene un valor comercial que está protegido por un registro en el INDECOPI. Lo que está en juego acá es la relación jurídica con el Vaticano. La Iglesia Católica en el mundo tiene un conjunto de universidades que se acogen a esta relación de acuerdo a un estatuto que establece el Vaticano. La Universidad Católica sostiene, la del Perú, que su estatuto está conforme con el Lex Corde Ecclesia y que podrían adaptarse en algunos momentos algunas consideraciones. De acuerdo a lo que ha señalado nuevamente el Vaticano, pues la posición de la universidad no ha sido tomado en cuenta y le piden y reiteran que vuelvan a votar un asunto que ya se votó. ¿Cuál es el asunto clave en esta discusión? La forma de elección del rector. De acuerdo a las leyes peruanas, el rector se elige por la Asamblea Universitaria. De acuerdo al Estatuto de Roma, el rector lo tiene que elegir el Papa, de acuerdo a una terna enviada por el arzobispo de Lima, en este caso por el gran canciller. Esa es la discusión en esta historia, discusión que no tiene un año o dos, que probablemente ya tiene 10 o 15 y que todavía no se ha resuelto. El tema de los bienes de Ribagüero es un tema completamente distinto que perturba la relación con la Iglesia, por supuesto que la perturba, pero que no tiene nada que ver ni con el nombre de la universidad ni con la relación con el Vaticano. El tema de los bienes de Ribagüero tiene que ver con un albaceazgo. El albacea es el administrador de una herencia. El arzobispo de Lima es albacea de la herencia Ribagüero. Como albacea tiene unas reclamaciones contra la universidad, pero no es propietario ni será nunca propietario, será siempre albacea. Y bueno, vamos a leer el comunicado que me acaban de pasar. La Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, reunida en sesión extraordinaria de la fecha, ha tomado conocimiento del informe de nuestro rector Marcial Rubio Correa sobre su visita al Vaticano y de la carta del cardenal Tarcisio Bertone, y sobre sus reuniones con el cardenal Juan Luis Cipriani y el nuncio apostólico James Green. La Asamblea Universitaria ha establecido a partir de los informes presentados que los acuerdos adoptados por ella en su sesión del 23 de septiembre del 2011, donde ya se había votado este asunto, en torno a la reforma de sus estatutos, están plenamente vigentes. Asimismo, la Asamblea Universitaria ha dispuesto que el rectorado de todos los pasos dirigidos a establecer el diálogo con las autoridades de la Iglesia en la perspectiva de llegar a una solución integral para el conflicto dentro del marco de sus acuerdos de septiembre del 2011, que es lo mismo que se había pedido. Finalmente, la Asamblea saludó la reincorporación y participación de los obispos Javier del Río, Miguel Irizar y Lino Paniza, representantes de la Conferencia Episcopal Peruana, en su sesión de hoy. Efectivamente, esa es la buena noticia. Esperemos que se llegue a un acuerdo sano, porque acá hay cosas que han quedado también un poco en la duda, ¿no? Si el Vaticano solo que le quería dar una carta a Marcial Rubio, ¿para qué lo hace ir hasta Roma, no? Le hubieran dado una llamadita telefónica y ya está. No tiene mucho sentido. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar del método Correa en libertad de expresión. Volvemos. Mañana el presidente Rafael Correa, presidente del Ecuador, estará en Chiclayo para realizar una serie de acciones bilaterales con el gobierno del Perú, entre ellas la realización del gabinete bilateral, que tantos efectos positivos ha tenido esta reunión binacional justamente para el norte del Perú. Hasta ahí todo muy bien. El Perú necesita mantener una buena relación con el Ecuador, sobre todo porque estamos a puertas de la sentencia con Chile. Eso en las relaciones públicas del Perú, en las relaciones internacionales del Perú, se tiene que mantener. Tal vez este no era así ciertamente el mejor momento para realizar el gabinete binacional, pero en todo caso ya estaba pactado. Pero el asunto ha ido un poquito más allá. La Universidad de Chiclayo va a otorgar al señor Correa un doctorado honoris causa. Doctorado honoris causa. ¿En qué? ¿No? En violación de la libertad de prensa. Pero ahí no queda la cosa. El señor Correa va a ofrecer una conferencia magistral, anote bien, no se la pierda, sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Va a hablar de derechos humanos el señor Correa, que ha sido, no les voy a decir sancionado, pero
compelido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del sistema, a suspender sus vendetas personales contra periodistas independientes. Pues para que vean, ha perdonado magnánimamente a sus supuestos difamadores y mañana en Chiclayo da una conferencia magistral sobre derechos humanos, solo en el Perú. Vamos a ver qué nos trae Daniel del Ecuador. Veamos. Cojan esta prensa corrupta. No sean engañados por estos sinvergüenzas. Luego de publicar los artículos y las investigaciones que el presidente Rafael Correa consideró agraviantes y difamatorias en contra suya, los periodistas del diario El Universo y los que investigaron el caso del Gran Hermano no solo afrontaron demandas penales, condenas de cárcel y la obligación de pagar indemnizaciones millonarias. También fueron blancos de la otra estrategia, del otro estilo del presidente ecuatoriano para descalificar a quienes considera sus enemigos. Ataques verbales frecuentes e insultos sistemáticos. De hecho, el año pasado se registró en Ecuador 156 agresiones contra periodistas y más de 170 ofensas lanzadas por el propio presidente. Indicadores indudables de un estilo de gobierno bien trazado. No sé cuándo he dicho una palabra soez, procas. Ya no sean tan puercos. Y a esta porquería le damos la del zorro. Prensa como buitre. Esto me causa repulsión. Cavernaria, hipócritas. Prensa corrupta, grosera, cobardes, pasquín, jauría, prensa perversa, mentirosos, cínicos y antipatria. Estos pasquines, prensa conspirativa, son una porquería. Realmente dan asco. Perros hambrientos, cuánta basura, sinvergüenzas. En paralelo al juicio penal contra los directivos del Universo y de su ex jefe de opinión Emilio Palacio, Rafael Correa los ha vapuleado en todos los canales, públicos y privados, a través de cadenas nacionales y de su espacio sabatino que dura más de 3 horas. Y viene este pobre enfermo Emilio Palacio, está con una foto mía, oye. Créame que yo creo que ya es un desorden hormonal, ¿no? Del pobre hombre. Los Pérez, pues esos Pérez Barriga, pobrecitos, ni se aparecen por el diario. Es este hombrecito de aquí, pequeñito de cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y mente. Emilio Palacio, que solo destila odio, ¿no? Cuando se odia tanto al presidente, es que este pobre enano quiere ser presidente. Miren, yo no le voy a permitir a un diario corrupto, como este diario, como este pasquín, que venga a decir esta barbaridad. Ya basta, sinvergüenzas. Tampoco se libraron de la labia de Correa Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, los autores del caso El Gran Hermano, el mismo que descubrió que Fabricio Correa, hermano del presidente ecuatoriano, había obtenido millonarios contratos con el Estado por más de $170 millones. Se pidió que rectifique. Y así la soberbia, la prepotencia, así esté disfrazado de aparentes modositos. Uno de los ejes realmente de su discurso. No, ahora él prácticamente en todas sus apariciones públicas se dedica a denostar, a criticar a los medios de comunicación privados. Y en términos muy duros. Como te digo, lo más suave, lo más constante es mediocres, corruptos, mentirosos. ¿Lo más suave es corrupto? Lo más suave es corrupto. Porque de ahí se permitió calificar a los periodistas, por ejemplo, de sicarios de tinta, de ladrones, de asesinos, etcétera, etcétera. A mí y a Cristian nos han dedicado 3 a 4 cadenas nacionales, poniendo nuestros rostros, a pesar de que la Constitución dice que el Estado velará por la imagen de los ciudadanos, que no sea usada, usa nuestros rostros y les pone cruces como delincuentes, como más buscados, digamos. Eso conmigo, con Janine Nostroza, con cualquier otra persona. En pantalla, en horario AAA. Las llamadas cadenas nacionales se han convertido en la pesadilla de los periodistas que critican la gestión del mandatario ecuatoriano. Son transmisiones ya usuales, en vivo y en directo, en cualquier momento, a cualquier hora, que interrumpen la programación usual de los canales públicos y privados. Hay un estudio en el cual se señala que el Estado ecuatoriano, el gobierno, ha emitido más de 1000 cadenas nacionales en los últimos años, en los últimos 3 años. Eso significa que es prácticamente diaria
una cadena diaria, que además se puede emitir en varios horarios. Eso es incluso superior a lo que hace Chávez en